Me gustaría compartir algo que a lo mejor ya estamos dominando, que ya sabemos, pero como la semana pasada le hicimos como una media pausa para entender lo que ustedes entendían, valiendo la redundancia sobre lo que es grupos de amistad, perdón, estrategia espiritual. Ahora yo quiero darles la oportunidad de que se expresen y que me digan lo que es un grupo de amistad. Y me gustaría que participaran unas dos o tres personas diciéndome lo que es un grupo de amistad. Y después quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2. Mantenga su Biblia ahí. Vamos a leer algunos versículos, pero no sin antes escuchar a dos personas que me digan lo que entienden por lo que es un grupo de amistad, por favor. Bien. Más o menos. La hermana Patricia. La hermana A ver. Patricia. El hermano Ese es Ángelo el Sarmiento, hermano Ángelo Sarmiento tiene el micrófono abierto. A ver si ah, me escucha. ¿de cuál era? ¿De cuándo? ¿De este año? ¿En este año? ¿A dónde? ¿A Ah, dónde? no nos escucha, lo vamos a silenciar. Alguien que nos pueda abrir su micrófono y con gusto lo escuchamos para que nos dé su opinión acerca de lo que es un grupo de amistad, por favor. No se amontonen, hermanos, nomás de uno por uno, sin temor al éxito. O Amén. quieren, Gloria al Señor. amén, hermano Elías. Dele. Amén. Para mí, un grupo de amistad es un compartir de la palabra de Dios con también intenciones de compartir y fraternizar con los amigos. Es como una mini versión de un culto de la iglesia donde sí se pueden hacer preguntas e interactuar. Ok. ¿Alguien más? Una dama que quiera abrir su micrófono y nos haga saber lo que usted entiende por lo que es un grupo de amistad. Igual, sin temor al éxito, hermana. Abra su micrófono y háganos saber. ¿Ninguna mujer se anima? Son las que más hablan y ahora no quieren hablar. Habla, ¿no? Dios les bendiga. Amén, amén. Uy, ¿no? Las casas, las casas son el sistema, ¿no? De la raíz de la iglesia, ¿no? Para continuar dando ese fruto, ¿no? Para que podamos instruir a la persona, para que podamos enseñarla a perdonar, a sanar, para evangelizarla, para que Dios siga añadiendo, ¿no? Todos los que han de ser salvos. Bueno, es lo que el hermano Rodrigo piensa del grupo de amistad. ¿Alguna hermana? Quiero darle la Amén, oportunidad a las mujeres hoy. amén, amén. Dios les bendiga. Hermana Magda, díganos, por favor. Bueno, un grupo de amistad es una reunión pequeña eh, de creyentes más amigos que aún no conocen a Jesús y se realiza mayormente en las casas, en hogares que se abren con Amén. ese propósito
Se suelen hacer una vez a la semana, llevar la palabra sin ningún tipo de presión, como que ayudando a dar esa primera conexión con esas personas que de pronto no quieren ir a una iglesia, porque a lo mejor al templo como tal, pero que les agrada estar en compañía, compartir, y pues es como el inicio. El comienzo, ese primer pasito a tener esa relación con el Señor, escuchar la palabra sin tantas exigencias, sin tanto compromiso. Vamos, lo veo así. Amén. Excelente definición. Mm. Eh, Ahora quiero que vayamos juntos a el libro de Marcos, capítulo 2. Quiero que leamos este pasaje. Vaya ahí a su Biblia, si la tiene cerca, agarre su Biblia. De lo contrario, aquí se la voy a presentar en esta diapositiva. Y quiero que leamos de una manera pausada, porque aquí el texto bíblico dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y mire esta declaración. Primero dice que entró otra vez y hay una punto y coma y luego una pausa de y se oyó que estaba en casa. Quiero que meditemos un poquito en estas dos informaciones que nos da el texto bíblico. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Entonces era constante o era continuo la visitación de Jesús a Capernaum. Pero se oyó que estaba en casa. Esta segunda declaración me hace saber que no era en la casa del fulano. Esta segunda declaración me hace ver que Jesús entró en un lugar donde el asistir de Jesús a esa casa ya era familiar. Por eso se oyó que estaba en casa. ¿Y qué ocurre cuando se corre la noticia? Que otra vez Jesús está ahí y que está en casa. Bueno, la noticia hizo que el verso 2 e inmediatamente se juntaron muchos. Rápido, se corrió la noticia y muchos vinieron. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Se llenó la casa. Ya no cabía más gente. Y hace una aclaración. Y les predicaba la palabra. Entonces podemos ir resumiendo que cuando Jesús llegaba a una casa que ya era familiar o que ya se conocía que ahí iba a estar, la gente venía y Jesús les predicaba la palabra. Esto es un grupo de amistad. Es un grupo de amigos que se reúne constantemente porque era esto frecuente. Y yo lo que quiero que hoy rescatemos, conectando la semana pasada con esta semana, es que los tres engranes que trabajan todo el año constantemente y sin pausas son estrategia espiritual, que ya lo platicábamos la semana pasada. Estrategia espiritual no va a parar, va a ir cambiando el enfoque dependiendo del evento que venga, es el enfoque que le vamos a ir dando. Pero número 2, el segundo engrane que no para es los grupos de amistad.
Los grupos de amistad se realizan llueve, truene, relampaguee, con frío, con calor, con lluvia. Eso no impide que el grupo de amistad se realice. Y a veces, aunque sea de manera virtual, por diferentes situaciones, pero no podemos parar o no podemos cancelar los grupos, porque es la frecuencia, bueno, lo voy a decir bíblicamente. Primera de Corintios 15:58. Si alguien lo puede leer, me hace el favor de abrir su micrófono y leer Primera de Corintios 15:58. Así que, Amén. hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aquí hay una ecuación matemática en Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, firmes y constantes. Los grupos deben de estar siempre firmes, o sea, decididos, y deben de ser constantes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que Pablo dice, firmeza y constancia te da crecimiento, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Entonces, como los grupos de amistad son el engrane que le provee los recursos a las escuelas de discipulado, le provee los recursos a los retiros espirituales, le provee los recursos a la celebración dominical, porque todo lo que viene al grupo de amistad se tiene que canalizar a los eventos posteriores. Por eso es importante lo que decía la hermana Magda. Son como la introducción de las personas a la iglesia. Esto es un grupo de amistad. Es donde la gente empieza a ver que esta iglesia opera de manera diferente. Estos cristianos viven el cristianismo de manera diferente. Y no me están cuestionando que si traigo o no traigo tal cosa, que si me quité o no me quité tal cosa. Ellos me están amando, se están preocupando por mí y aparte me dan una palabra que me lleva a conocer de Cristo. Entonces, regresando al texto que estamos analizando, dice el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Si usted quiere analizar las palabras de Mateo cuando describe este acontecimiento, las palabras de Lucas cuando describe este acontecimiento, o narran esta misma historia que Marcos solamente está diciendo que vinieron unos 4 con un amigo que era paralítico. Antes de esa declaración, dice que mientras Jesús les predicaba, el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero la gente que viene a escuchar palabra, no trae enfermos. La gente que solamente le gusta venir a escuchar palabra, nunca trae visitas. Entonces, por eso los grupos de amistad tienen una esencia.
En los grupos de amistad aquí estamos viendo dos tipos de personas. Unos que llenan la casa para escuchar la palabra que se predica y otros que traen paralíticos que quieren llevarlo ante Jesús. Entonces el verso 5 nos da una buena lección de lo que a Jesús le agrada. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De los cuatro. Entonces dialoga con el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, primero miró la fe de los cuatro, porque ellos sabían que el trabajo en la obra del Señor no era en vano, que la fe es la que mueve la mano de Dios. Los cuatro sabían que la oración de fe sanará al enfermo. Los cuatro sabían que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Él crea que le hay. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí Jesús está premiando la fe de ellos. Los grupos de amistad no se hacen por nosotros, sino por acercarle la gente a Jesús. Los grupos de amistad se hacen para que nosotros acerquemos a nuestros amigos a Jesús. Aquí están cuatro amigos acercándole un paralítico a Jesús. Y estos cuatro amigos que tenían fe removieron obstáculos, hicieron oídos sordos, porque imagínense a un paralítico cargado por cuatro hombres, no era cualquier paralítico. O era un hombre que estaba en absoluta depresión, porque tanto fue lo que estuvieron insistiéndole, oye, otra vez Jesús está pasando. Oye, Jesús ya está en casa. Imagínense a ese hombre tan acomodado a su mundo, que dice, no, háganle como quieran, pero de esta cama no me van a bajar. Pues lo agarraron con todo y cama. Imagínenselos a esos cuatro locos llevando a un paralítico en cama por la calle. Imagínense a la gente lo que les criticó. O sea, quiero que entiendan que la fe, porque si no hubiera fe, estos grupos pues simplemente se convierten en reuniones donde nos juntamos a tomar té o donde nos juntamos a comer una botana o unos panecillos con café. Pero no, estos hombres traían fe de que aquel hombre que era paralítico, cuando llegara ante Jesús, Jesús lo iba a levantar. Y al ver la fe de ellos, es lo que hizo a Jesús actuar. Porque al ver la fe de ellos, le habla al problema. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le habló al paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, remuévelo en la esencia que Él es. Y esto es importante que entendamos que cuando nosotros abrimos un grupo de amistad, no digo que no vamos a predicar, no digo que no vamos a convivir, pero el fin del propósito de un grupo, aunque son tres los objetivos del grupo de amistad, uno es que la gente crezca en relación con Dios, que la gente crezca en relación unos con otros, que se conecten con una familia donde no tienen amigos, ahí van a tener un amigo, que aprendan a que en las casas Jesús también está, porque mucha gente piensa que Jesús nomás está en las iglesias, y crecen en relación unos con otros porque ya son un grupo de amigos que semana a semana se reúne para cantar, orar,
escuchar palabra, pero lo más importante es para que la fe de ellos actúe en alguna necesidad de algún amigo que trajeron. Y es ahí donde se cumple el tercer objetivo, que cuando este paralítico sea quitado su problema o sea quitada su necesidad, él se va a ir y va a ir por otros. O sea que ese número se tiene que multiplicar. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, mire, hasta este momento vemos a un Jesús haciendo su grupo de amistad frecuentemente en casa, predicando, y había tanta gente de tantos lugares. En Lucas dice que venían de las regiones de Galilea, de Samaria, de Jerusalén, y de todo lugar venían y se reunían ahí. Pero también vemos a un Jesús que les predica la palabra. Vemos a un Jesús hablándole a un paralítico. O sea que vemos a un Jesús que, a pesar de que está predicando, tiene el tiempo o se hace el tiempo para hablar con los necesitados y decirles que sus pecados les son perdonados. O sea que en un grupo de amistad Jesús perdona pecados. Pero mire lo que pasa. En el verso 6 dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Está conmigo siguiendo la palabra? Y empezaron a cavilar entre sí diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, inconscientemente estos hombres están reconociendo que Él es Dios. Pero mire lo que dice el verso 8. Conociendo Jesús, luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les hace esta pregunta: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea que vemos que en los grupos de amistad también va a haber gente criticona. Vemos que en los grupos de amistad también va a haber gente que va solamente por la palabra, pero no lleva fe y va a juzgar y a criticar. Entonces, por eso tenemos que estar nosotros preparados para toda buena obra. Y en los grupos de amistad, no solamente es llegar ese día de la reunión y cantar, soltar palabra, traer la torta y compartir y vámonos. Hay que prepararse. En los grupos de amistad usted se tiene que preparar, tanto espiritual como con letra. Prepárese, porque va a haber gente de toda. Y al ir de gente de toda, usted tiene que suplir de todo tipo de necesidades y responder a todo tipo de cuestionamientos. Esto es lo que Jesús está demostrando. ¿Qué es más fácil? Verso 8, 9. ¿Qué es más fácil para ustedes saber? Que todos lo saben y que todo cuestionan y que todos están aquí tratando de decir quién es quién. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? A ver, respóndanme esta. A ver si es cierto que son muy sabios, a ver si es cierto que son muy eruditos en la materia. Díganme, ¿qué será más fácil para ustedes? Y es aquí donde Jesús hace esta gran declaración. Para esto existen los grupos de amistad. Por eso tocamos puertas en casas y cuando se abre una casa nos quedamos ahí hasta que se cumpla una promesa, hasta que Dios termine de hacer la obra que nos ha encomendado.
Y el verso 10 lo declara. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le habla al paralítico. O sea que, para que sepan que quien está aquí frente a ustedes no es cualquiera, y esto es lo que usted tiene que tomar como líder de grupo, para que entienda lo que usted representa en ese grupo, para que entienda lo que usted hace en esa casa, para que entienda lo que una y otra semana usted va y hace en ese lugar, es representando a alguien que perdona pecados, que habla palabra, que es incluyente con todo tipo de personas. Pero para llegarse a él se requiere gente que tenga fe y lleve a sus amigos en fe y se preparen para desarrollar ese día el mejor material, la mejor convivencia, dar la mejor cara, presentar el evangelio de verdad más sagrado y más puro, pero por sobre todas las cosas, un evangelio que sana, que libera, que restaura y que hace que la persona cambie de vida. Por eso le dice el Señor al paralítico, pues para que sepan que tengo la potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que en pocas palabras, no solamente perdono pecados, también quito problemas, quito enfermedades, quito necesidades, suplo cualquier cosa que se requiera en la vida de la gente y en la vida de esta sociedad que está tan torcida, tan pervertida. Y por eso nosotros tenemos que entender que el grupo de amistad es una sucursal del reino de los cielos en ese reino de Aragón. Que cada vez que yo abro una casa para exaltar el nombre de Jesús, para predicar su palabra, lo tengo que hacer con toda la fe y lo tengo que hacer con toda la confianza del mundo, que mi Dios no ha perdido ni una sola batalla. Entonces, aquel hombre se levantó enseguida, verso 12, y tomó su lecho. ¿Dónde están los cuatro? Ya no los ocupa. Ahora él puede solito con el lecho. Y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y mire lo que él hizo. El paralítico glorificó a Dios. Y la gente que estaba dentro dijo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, aquel paralítico sale por las calles a proclamar, aquel hombre imposibilitado sale a proclamar que lo que nadie le había dado, Jesús se lo dio. Que lo que nadie había podido hacer por él, Jesús se los dio. ¿Y a quién usó Jesús para que este hombre recibiera el milagro y recibiera el perdón de pecados? A cuatro amigos. Entonces, quiero que formulemos una definición de lo que es un grupo de amistad. Conforme a lo que estuvimos leyendo aquí en este libro de Marcos, capítulo 2, podemos decir entonces que un grupo de amistad es un grupo de hombres y mujeres que semana a semana se reúnen en una casa para escuchar palabra. Con fe traen a sus amigos para suplir necesidades. Se reúnen para glorificar a Dios porque están mirando cosas que asombran y que nadie más puede hacer más que solo nuestro Señor Jesús.
Entonces, a esto usted agréguele. Se reúnen también para compartir el pan, las oraciones, las alabanzas y para traer una mayordomía, darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Entonces, queridos hermanos, no menospreciemos la tarea que hacen los grupos de amistad. No demeritemos, no le quitemos valor a los grupos en casa, porque son los que después de recibir el milagro la persona llevará a su familia a la iglesia, llevará a sus conocidos a los pies de Cristo, llevará a sus seres queridos, a los que los conocen, a los compañeros de trabajo, porque lo que hicieron con ellos en ese lugar, a pesar que estaban todos deprimidos, que no podían con ellos mismos, que ni siquiera podían salir adelante y cargar con sus problemas, le tuvieron que ayudar 4, pero una vez que Jesús le solucionó el problema, ya no ocupó la ayuda de esos 4. Solito se levanta, toma su lecho, se va a su casa a proclamar y a dar gloria a Dios por lo que había ocurrido. Entonces, esto, queridos hermanos, es un grupo de amistad. Dicho sea de paso, un grupo de amistad no es un pequeño culto. Grupo de amistad no es una célula evangelística. Grupo de amistad, aunque cumple con la función de alabar a Dios como en un culto, no es un culto. Porque aquí en un grupo de amistad podemos participar todos los asistentes. Uno da el saludo de bienvenida. Otro puede dirigir una alabanza en general para todos. Otro puede hacer una oración de introducción. Otro de los participantes puede dar una pregunta rompehielo. Y el líder puede dar la palabra. Pero otro puede pedir la mayordomía. Otro puede compartir el pan que trajo para todos. Otro puede planear para la siguiente semana lo que vamos a hacer. Entonces todos podemos participar, pero en un culto no. En un culto generalmente son 1 o 2 y los de la alabanza los que dirigen todo. Y entonces esto se sale de lo que es un grupo de amigos que se reúne semana a semana para velar los unos por los otros, para traer al necesitado y que Dios le supla, y para darle continuidad en su crecimiento espiritual para que crezca en relación con Dios. Tampoco es un estudio bíblico porque no solamente venimos a estudiar palabra, venimos a compartir el pan, venimos a compartir las oraciones, traemos a los necesitados, nos reunimos para ver quién estuvo, quién no, nos preocupamos por los que están en el hospital, nos preocupamos por aquel que no vino, de tal manera que de alguna o de otra manera ese grupo de amistad se tiene que convertir en ese núcleo de amigos que semana a semana se va a reunir para hacer lo que hoy estuvimos analizando. Así de que, por eso digo yo, no es un estudio bíblico, porque un estudio bíblico nomás se genera para estudiar la palabra de Dios. Punto. Tampoco es, aunque se evangeliza a la gente, no es una célula evangelística. ¿Por qué? Porque toda la formación en la palabra se la damos a las personas en las escuelas de discipulado. Pero en los grupos de amistad ya vimos lo que Jesús hacía. Amén. Pero usted se da cuenta que no se puso a hablar doctrina. Se da cuenta que Jesús no se puso a discutir
solamente que conocía lo que había en sus corazones y para dar respuesta a sus cuestionamientos actuó. Entonces, en los grupos de amistad actuamos y hacemos con hechos lo que en la escuela de discipulado enseñamos con palabra y con fundamento bíblico. Por eso lo dije desde la primera reunión que nos reunimos ustedes y yo. Tenemos que tener un equilibrio. En la escuela de discipulado damos teoría y en el grupo de amistad necesitamos hacer la práctica. Y aquí está Jesús demostrando con su poder y su autoridad lo que él puede hacer en un grupo de amistad. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es lo que el Señor nos mandó a hacer. Mucho cuidado, porque ahorita el pastor estaba dando un ejemplo de lo que acaba de pasar en su grupo de amistad. Dice que hay gente que ya se va a bautizar y hay muchas preguntas. Entonces, si usted es un líder que no se siente capacitado para responder todas esas preguntas, canalice a la persona a la escuela de discipulado. Allá te voy a hacer entender todas las palabras que tienes que saber. Y aquí solamente te demuestro el amor y la fe con la cual yo creo en ese Dios que tiene poder y autoridad. Entonces, por eso hay que enfocar nuestra mirada en lo que se tiene que hacer en un grupo de amistad. Porque si yo caigo en el juego de alguna persona que nomás viene a distraerme, se me va a ir 1, 2, 3 horas y no voy a terminar con esto. Y como yo voy a regresar la otra semana, porque Jesús dice que otra vez entró a Capernaum. O sea que esto es continuo. Los grupos de amistad también son continuos. Y nosotros tenemos que entender que la próxima semana voy a volver a reunirme ahí y que los anfitriones que me abren la puerta, pues obviamente ellos se cansan, trabajan, tienen compromisos, se hace noche, no se vuelva ese grupo de amistad una vigilia cada semana, no se vuelva ese grupo de amistad una carga para el anfitrión, porque la siguiente semana me la van a volver a abrir esa casa y yo tengo que ser respetuoso como líder y tengo que enseñarle a mi Timoteo a cuidar las formas y los tiempos. Y primeramente Dios, vamos a ver la siguiente semana los pasos de un grupo de amistad, los 7 pasos que debemos de tener puntualmente con sus minutos y así de esa manera bien organizados, bien programados, con esa firmeza y esa constancia, Dios nos dará un crecimiento. Mucho grupo de amistad no crece porque se ha vuelto irresponsable con los tiempos y no se prepara para tener su grupo de amistad. Tampoco produce porque no trae gente necesitada, ni amigos a los cuales Dios tenga que hacer algo en la vida de ellos. Así de que yo les motivo a que nuestros grupos de amistad sean bien coordinados, bien programados, con mucha fe hágalo y siempre trate de tener un necesitado para que se pueda ver la mano de Dios operando sobre nuestros amigos. Voy a hacer una pausa aquí porque me gustaría escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, es el momento correcto para que dialoguemos acerca de lo que es esto. Grupos de amistad. Por favor, abran su micrófono quien quiera compartir algo o levante su mano y nosotros le abrimos el micrófono como usted lo quiera. Pero me gustaría escucharlo.
Hermanos, no teman cualquier inquietud de las que tanto se nos da muchas veces en la escuela MIT. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Que el Señor me lo guarde todo momento. Yo tengo, Amén. yo tengo una pregunta. Sí, A veces yo trato de hacer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que puedo en el grupo de amistad. Usted estaba diciendo de que no es estudio bíblico, pero a veces yo intento explicar o intentar de que de la enseñanza sea lo más corta posible y a estudiarla, orar y prepararme para el grupo. Intento que todos participen, en que pregunten lo que quieran, y que conversar y compartir. Pero ¿cuál es el tiempo que debemos de tomar para poder hacer el grupo? Esa es mi amén. inquietud, mi inquietud. Sí, mire, por eso lo decía que la semana que entra vamos a hablar punto por punto lo que se tiene que hacer en el grupo de amistad. Pero aproximadamente de 20 a 30 minutos es la palabra, más o menos, para poder que los tiempos nos den. Eh, le dedicamos de 30 minutos a 25 a la palabra de Dios. Porque mire, estudio bíblico es, voy a hablar de fe. Y hablar de fe me tiene que llevar a explicarles que todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. Entonces tengo que hablarle de la creación. Hablar de fe, tengo que hacerles ver a ellos que fe en quién, en algo que no se ve. Y tengo que fundamentarle bíblicamente que el Dios que nosotros alabamos es espíritu, por eso no se ve. Y tengo que enseñarle que dentro de nosotros hay un espíritu que se conecta con él. Por eso nosotros creemos que nuestro Dios habita cuando la gente le alaba, porque lo hacemos en fe. Y como Él es un espíritu y Él opera en medio de la alabanza de su pueblo, pues tenemos que, entonces todo eso yo le tengo que hacer a una persona y hablarle de fe me va a involucrar en un tiempo que tengo que hacerle ver a él por qué creemos en fe, ¿verdad? Entonces, en cambio, si yo le hablo a una persona un tema así como decir, ¿por qué crees que estás en este mundo? Un tema libre, general, donde la persona pues va a cuestionar, pues yo creo que estoy aquí porque pues soy un error, un accidente, dependiendo del contexto de la persona o por qué cree que está aquí, o porque mis padres se amaban mucho y el amor de ellos dio como producto mi vida. No sé, dependiendo de la persona, lo que traiga es lo que va a expresar. Entonces nosotros tenemos que enseñarle bíblicamente que todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Entonces nosotros estamos aquí por el propósito de Dios. Punto. Yo le voy a hablar acerca de que todos estamos aquí por un propósito y se acabó. No le voy a tener que explicar todo el tema acerca de la fe, pero sí le voy a explicar así rapidito que no estamos aquí por accidente, que no somos casualidad, que no somos un accidente de la vida, que no somos un error. Estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios y punto. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? Pregunten porque aquí es donde se pone bien la cosa. Cuando preguntan. ¿Qué pregunta quieres saber? Bendiciones, Pastor Amén, Salvador. Carlitos. Entonces, Suéltalo. a lo que ha dicho asociado, sería entre 25 minutos, media hora la enseñanza. Entonces, el momento de salir de esa casa, de ese grupo de amistad, ya rondaría 50 minutos, entre los 30 y los 20. Nosotros, mira,
entre la bienvenida, la alabanza, la oración, el rompehielo, la palabra, la mayordomía, la administración a las necesidades, la coinonía, la planeación, la despedida, se va a llevar 1 hora, 1 hora y media, máximo, máximo 1 hora y media. Y vámonos, porque hay que volver la semana que entra. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Pastor Salvador Páez. Amén, siervo. Suéltalo. Bueno, nosotros en el grupo de amistad que estamos llevando por la misericordia de Dios, nosotros comemos, agarramos, llegamos, oramos, esperamos a los hermanos porque quizás vienen del trabajo y tal, y nosotros damos, para hacer tiempo, damos la comida lo primero. En esa área, Pastor Salvador Páez, ¿usted qué nos recomendaría? ¿Está bien darla de entrada o siempre al finalizar se da la comida? No sé si viene, es importante el punto este, pero bueno, lo quería tocar. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Si no les perjudica a ustedes y la gente no se te duerme, porque después de que alguien come ya quiere como que descansar y dormir. Si no los tienes dormidos, pues adelante. Si funcionas, es cada quien como le funcione, pero el orden es diferente. Pero si ahí no les afecta, pues adelante, no hay problema. La cosa es hacer lo que se tiene que hacer. Ahí está entonces por qué el anfitrión se está durmiendo a veces. Gracias, Pastor Hey, Salvador Páez. el mal del puerco ahí da. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Amén. Mi pregunta va en otra línea, ¿no? Usted hacía mención hace un momento sobre que los amigos del paralítico se encargaban de llevar amigos y así es como un grupo va creciendo. ¿Cuánto tiempo se puede esperar? Si hay un tiempo máximo para ver resultados en un grupo de amistad, ¿qué pasa si después del tiempo establecido, pues no se ve un crecimiento como tal? Bueno, aquí incluyen otras cosas. Por ejemplo, necesitamos tener una iglesia que trabaje con metas. Si no se está trabajando con metas, pues no vamos a estar logrando mucho. Número uno. Número dos, también hay que entender que hay 4 características que tiene una célula o un grupo de amistad con éxito. Y en su momento la vamos a hablar. Entonces, normalmente el supervisor que va 1 vez al mes y está supervisando ese grupo de amistad, visualiza, aparte de que semana a semana está evaluando lo que ocurre ahí, visualiza cuál es la necesidad de ese grupo y cómo lo podemos ayudar. Pero en sí, toda célula por naturaleza se multiplica. Cuando una célula no se multiplica, hay que entender que hay diferentes factores. Y para eso se tiene que hacer una evaluación. Entonces, si no estamos haciendo una evaluación, yo te pudiera hablar aquí el resto del día de un montón de factores por las cuales no se multiplica. Y también te pudiera decir que no es el tiempo que tú le pongas, porque cada quien tiene diferentes necesidades. Y es mejor evaluar, mirar cuál es el problema, ayudar y luego dar un tiempo. Pero mientras no des una dirección a algo que se tiene que hacer, mientras no estés evaluando, no puedes dar un tiempo para decir, pues vamos a abrir en otra casa
o nos vamos a ir de esto. Yo prefiero siempre dar oportunidad, enseñar, encontrar el problema, dar una solución y por último, tomar la decisión de cerrar eso. Pero previo a muchas oportunidades, porque somos seres humanos y de alguna u otra manera, lo que hoy me afecta a mí, mañana le va a afectar a otro y a mí se me va a quitar. Y ya superé, y por eso el supervisor aquí es vital, porque él le ayuda al líder a comprender un poquito, porque va más adelante en su experiencia y le ayuda a superar cualquier obstáculo que esté deteniendo su crecimiento. Amén, muchas gracias. Entonces, pues, bajo ningún motivo se cierran los grupos, sino hay que ayudarlos, trazarle metas. Amén. Oye, amén. Miren, Gracias. en este mismo ejemplo de Marcos, yo mismo pensaba, otra vez Jesús pasa por Capernaum y este paralítico no quiere venir. Lo tuvieron que traer en cama. Y entonces yo digo, el paralítico ya había venido antes y el paralítico no había sanado. Entonces, él no tenía fe, él no tenía esperanza. Él dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Yo ya fui y no pasó nada. Pero Jesús no vio al paralítico. Jesús no vio la situación del paralítico. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, le habla al paralítico. Entonces, a veces nosotros eh, tomamos decisiones, a veces nosotros tomamos decisiones que solamente a Él le corresponden. Y entonces tenemos que aprender a, a, a esperar en Dios y a conocer la voluntad de Dios. Por eso es importante mantenernos con esa estrategia espiritual latente, enfocada en lo que estamos trabajando, para poder discernir espiritualmente la voluntad de Dios. Bendiciones, Amén, pastor, hermanos. nuevamente. Perdona que le digo algo último que va con lo que preguntaba mi hermano Félix. Entonces, no se ve factible dentro de lo que cabe, por si se ve que no hay un crecimiento, si se detecta o no se detecta el problema, que haya un cambio tanto de líder o cambio de zona o cambio de supervisor de ese grupo de amistad. Todos hay que ayudarnos a crecer. Porque si no solucionas el problema ahí y lo cambias de lugar, el problema lo vas a llevar a otro lugar. Era más porque por si en algún caso, esto no digo que pasa, gracias a Dios, en la iglesia, en todas las zonas estamos adaptados a trabajar con todos, gracias a Dios, con cada supervisor que se nos delegue. Era más en el caso de que algún supervisor, o algún líder, digamos, detecte que no quiere trabajar con este supervisor o no quiere que sea ese que lo supervise. Más en esa área, preguntaba esa faceta. Miren, yo siempre digo esto, te tienes que ser amigo de la gente, porque un amigo te va a aceptar un consejo,
un subordinado no. Entonces, todo supervisor tiene que ser amigo de los líderes para que le hable como amigo. Si le habla como supervisor a un líder, lo va a sentir del desafío. Entonces, por ningún motivo, y mucho menos, no, es que yo no quiero trabajar con él. Hay que sanar esa relación, porque en Cristo no podemos vivir divididos. En Cristo tenemos que velar los unos por los otros. Y amamos a Cristo amando a su cuerpo. Entonces, si hay alguna diferencia entre el liderazgo, hay que aprender a sanar esa relación. Y si ya que sane la relación y la cosa no prospera, bueno, un cambio saludable, pero saludable, no enfermo. Por- Bueno, hermanos, si ya no hay más preguntas, ya llegó aquí mi secretario. Ya me está demandando de mi tiempo Gloria a para Dios. él. Pues bueno, pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo y ante todo por el amor y la visión que hay en su corazón para compartirnos a nosotros esta enseñanza sobre la estrategia de Jesús. Nos sentimos muy agradecidos con Dios y con ustedes porque vamos por más y sabemos claramente hoy más que nunca que Dios tiene un propósito inmenso con su iglesia, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Y qué bendición ser parte nosotros también de esos siervos y siervas que nos unimos a la visión que un día Dios sembró en vuestros corazones para traerlo a la iglesia. Amén. Gracias. Gracias por la oportunidad también de poderles dar de lo que el Señor nos ha dado.